¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy voy a mostrarles la entrega número 20 de Grandes Pensadores. En este caso vamos a ver la primera obra de Ludwig Wittgenstein. Bien, veamos hoy día esto. Realmente sí les digo, ¿no? He estado atrasado con esto de Grandes Pensadores. Me he aborcado, ¿no? Otros puntos, otros temas, ¿no? Como las novelas. Y en fin, hay que siempre estar al tanto con ustedes, sobre todo los que me siguen en el canal. Les agradezco, ¿no? Por su paciencia. Vamos a ver la entrega 20. Bien, Wittgenstein en este caso va a estar con dos obras que son Tractatus Logico Philosophicus y Sobre la Certeza. Vamos a ver uno de ellos, pero supuestamente todos, ¿no? Como siempre, hago el respectivo unboxing con ustedes. Bien, ahí vamos, listo. Estamos hoy día, este lunes, estoy de verdad cansado, pero sí, porque he estado, ¿no? Como casi todo el día fuera de casa, en clases, pero bueno, ya estamos ya, luego de una cabeceada, estoy mucho mejor para poder enseñar. Ya está, adiós bolsa, y vamos a ver a Wittgenstein en este caso, ¿bien? El estudio introductorio de Isidoro Reguera. Bien, listo, veamos. Como siempre, tienen la contratapa. Tenemos esta parte, ¿no? En el guardapolvo que dice aquí. Ludwig Wittgenstein, ¿no? De 1889 a 1951, es ya un clásico. Al lado de Aristóteles y Kant, permanecerá siempre como una fuente de estímulo mientras permanezca el espíritu de la filosofía crítica y no pretendan soslayarse en las cuestiones conceptuales básicas con un ego encogimiento de hombros indiferente, remitiendo a la ideología de moda en cada momento. El arte de pensar wittgensteiniano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su compatriota Weininger acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al genio, al amor intelectual, a la verdad y a la claridad, a lo que remite el título de la por ahora insuperable biografía de Ray Monk. Ludwig Wittgenstein, El deber de un genio, lógica y ética, es decir, filosofía y ética, en este sentido son una y la misma cosa. He ahí el mayor ejemplo de Wittgensteiniano, solo equiparable a ese nivel, seguramente se dice al de Sócrates en la historia de la filosofía. Muy bien, veamos este caso, bien, vamos a ver de qué trata. Esta obra que estamos teniendo es la entrega 20, como ya les mencioné anteriormente. Vamos a ver cómo está. Como siempre, ¿no? Las ediciones de Gredos siempre marcan lo que es un buen gramaje, el, el detalle, ¿no? Que se hace acá. Aquí está el contenido, estudio introductorio, Logik, Philosopher Avant Bluk, Tractatum Logico Philosophicus y Über Wittgenstein sobre la certeza. Veamos acá. Ya, ahí dice, ¿no? Estudio introductorio de Isidoro Ibarra. Ludwig Wittgenstein, el último filósofo. Si mi nombre pervive, solo será como el terminus ad quem de la gran filosofía occidental. Igual, por así decirlo, que el nombre de aquel que incendió la biblioteca de Alejandría. Movimientos de pensar. 1931, 7 de febrero de 1931. Bien, ahí comienza. Y aquí están, ¿no? Los cuadernos azul, cuaderno marrón, observaciones diversas, cultura y valor. Bien, vamos a hacerle la respectiva revisión que les digo, ¿no? Aquí están las páginas que corresponden. Y hablemos un poco de Ludwig Wittgenstein. Bien, ¿quién era él? ¿Qué hizo, no? Para poder llegar, ¿no? Y tener este punto de ser un referente en filosofía occidental. Bien, a ver. Wittgenstein nació, ¿no? En Viena el 26 de abril de 1889. ¿Qué más decirles de él, no? Fue el más joven, el último de los 9 hermanos, ¿no? De la familia Wittgenstein. ¿Y qué más? Su familia no era pobre, era de las más ricas que había, ¿no? El imperio austrohúngaro. Eso es el caso de él, ¿no? Fíjense cómo es el tema de la... una vez hablando con un muchacho me decía, ¿no? Que para poder ser ideal tienes que tener dinero. Sí, en parte, ¿no? La educación no es gratuita antiguamente, no era así, ¿no? Y aquí tenemos este referente acá. Ya.
Veamos aquí qué pasó. Estamos viendo la introducción de Isidoro. Sus detalles que pone acá, contra retórica y novedad. Wittgenstein, Tratatus, jugaba. Los Dot Wittgenstein. Y así. Muy bien. Como pueden ver acá, está teniendo mucho referente. El contenido de introductorio es prolongado, como pueden ver. Se habla mucho del el pensamiento definitivo de Wittgenstein. Están acá organizados, ¿no? Por estos tipos de subtítulos que hay. Ya está esto también, esto también. Ya está. El lenguaje de la psicología. Y ahí seguimos viendo. Estudio introductorio. Y luego viene la cronología, ¿no? Paso a paso. Cuando nació en Viena, ¿no? Y luego 1903, 1906, ¿no? Año a año cada momento memorable, ¿no? De la vida de este filósofo. Hasta el 51, ¿no? Muere el 29 de abril en casa de su médico en Cambridge. Bien, y luego está su glosario correspondientemente. Ya está, vamos a ver un poco más de él. Ya, ahí está el glosario. Y vamos a bibliografía selecta. Aquí está también su bibliografía selecta. Para tener en cuenta que no era una persona poco instruida, ¿no? Al contrario, definitivamente no tenía base para poder hablar. Este es el estudio introductorio. Y ahora viene el primer libro, ¿no? Logic Philosophic ad Tractatus Logico Philosophicus. Bien, este es el primer libro que él va a chequear, que va a realizar. Es un caso que merece la pena, ¿no? Que se le pueda tener en cuenta. Bien, listo. Veamos, ¿qué habla este primer libro, ¿no? Del Tractatus Logico Philosophicus? Es su primer libro de él, el único que él vio publicado en vida. Bien, ¿qué pasa acá? La primera publicación fue en la revista alemana Annalen, ¿no? De Neue Philosophie, bajo el título Logis Philosophic. Es largo el título, así le han puesto. Un año más tarde aparecería la primera edición bilingüe, alemán-inglés, en la editorial Kegan Paul en Londres, acompañado de una introducción de Bertrand Russell y ya bajo el título en latín con el que más se le conoce. Es el principal texto de Wittgenstein, expresa su pensamiento llamado Primer Periodo. Bien, aquí está este es el primer libro que él realizó. El Tractatus es un texto complejo que se presta a diversas lecturas. Es una primera lectura. En una primera lectura se presenta como un libro que pretende explicar el funcionamiento de la lógica. Bien, tratando de mostrar al mismo tiempo que la lógica es el andamiaje o la estructura sobre la cual se levanta nuestro lenguaje descriptivo y nuestro mundo. La tesis fundamental del Tractatus es esa estrecha vinculación estructural entre lenguaje y mundo, hasta tal punto que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. En efecto, aquello que comparten el mundo, el lenguaje y el pensamiento es la forma lógica, gracias a la cual podemos hacer figuras del mundo para describirlo. En el Tractatus, el mundo es la totalidad de los hechos, es decir, de los que es el caso. Los hechos son estados de cosas, o sea, objetos en cierta relación. Un hecho es que el libro está sobre la mesa, lo cual se revela como una revelación entre el libro y la mesa. Según Wittgenstein, los hechos poseen una estructura lógica que permite la construcción de proposiciones que representen o figuren, del alemán, este estado de cosas. El libro está sobre la mesa, transcrito al lenguaje lógico se expresa ARB, al igual que un hecho en una relación entre objetos. Una proposición será una concatenación de nombres, los cuales tendrán como referencia lo siguiente. ¿Qué cosa? La maqueta en sí, ¿no? De lo que representan las piezas de a veces, ¿no? Que los objetos pueden representar
¿Y qué más? Tiene una teoría de la figuración y de la verdad. Una proposición será significativa o tendrá sentido la medida en que presente un estado de cosas lógicamente posible. Otra cosa distinta es que la proposición sea verdadera o falsa. Una proposición con sentido figura en un estado de cosas posible. Para que la proposición sea verdadera, el hecho que describe debe darse efectivamente. Si el hecho descrito no se da, entonces la proposición es falsa. Pero en este caso, sea falsa o sea verdadera, la proposición tiene sentido porque describe un estado de cosas posible. En el mundo es todo lo que sea el caso, la realidad. Será la totalidad de los hechos posibles, los que se dan y los que no se dan. Otra tesis fundamental de Tractatus es la identidad entre el lenguaje significativo y el pensamiento, dando a entender que nuestros pensamientos, las representaciones mentales que hacemos de la realidad, se rigen igualmente por la lógica de las proposiciones, pues la figura lógica de los hechos es el pensamiento. Bien, aquí hay unas figuras que quiero que chequeen. Miren, ¿no? Cómo él insta a estas formas de sus verdades que colocan, ¿no? Según estas fórmulas que coloca, vean. Al parecer estas partes no las han traducido, ni siguen ahí en el idioma original, pero acá sí está, ¿no? Etcétera, etcétera. Está claro que para el mismo fin, en lugar de las tautologías, podrían utilizarse también las contradicciones para reconocer como tal una tautología en los casos en los que en la tautología no aparece sino la generalidad. Alguno puede recurrirse al siguiente método visual. En lugar de PQR, etc., escribió BPF, VPF, VQF, VRF, etc., expresó la combinación meditativa mediante corchetes, por ejemplo. Ahí podemos ver eso. La coordinación de verdad y falsedad de la proporción entera las combinaciones veritativas de los argumentos veritativos, mediante rayas y el siguiente modo. Así pues, este signo representaría, por ejemplo, la proposición P no pertenece a Q, ¿no? Supongamos ahora que quiero investigar, por ejemplo, si la proposición menos P, ¿no? Guión P, principio de contradicción, es una tautología. En nuestra notación, la forma se escribe de esa manera. Y ahí tenemos esos puntos. Ya. Aquí vemos lo siguiente, ¿no? Otra tesis, la fundamental del dato es la identidad entre el lenguaje significativo y el pensamiento, dando a entender que nuestros pensamientos se rigen igualmente por la lógica de proposiciones, pues la figura lógica de los hechos es el pensamiento, o el pensamiento de la proposición con sentido. De este modo, si algo es pensable, ha de ser también posible, es decir, ha de poder recogerse en una proposición con sentido. El pensamiento es una representación de la realidad. La realidad es aquello que se puede escribir con el lenguaje. Este es el modo en que Wittgenstein determina que podemos hablar con sentido y de que no podemos hablar. Podemos hablar, o sea, decir verdades, falsedades, siempre y cuando utilizamos el lenguaje para figurar. Estados de cosas o hechos posibles del mundo. Solo es posible hablar con sentido de la realidad. Este es el punto en que el Tractatus es interpretado como abogado del empirismo y como una apología a la ciencia, ya que solo la ciencia es capaz de decir algo con sentido y de lo que se puede hablar más que callar. Ahora bien, el verdadero original pensamiento de Wittgenstein empieza aquí, así como dice el Tractatus, solo es posible hablar con sentido de los hechos del mundo, que ocurre con los textos de filosofía y en particular con las proposiciones del propio Tractatus. En efecto, el Tractatus no describe hechos posibles ni de hechos del mundo, sino que habla del lenguaje y de la lógica que rige nuestro pensamiento y nuestro mundo. Entra así el juego la polémica, pero fundamental, ¿no?, distinción entre decir y mostrar, que el apoyo a Wittgenstein consideraba el núcleo de la filosofía. La forma lógica y la lógica en general no pueden expresarse, vale decir, no pueden crear una proposición con sentido
que se describa la lógica, porque la lógica se muestra en las proposiciones con sentido. La lógica está presente en todas las proposiciones, pero no es dicha por ninguna de ellas. En este sentido, la lógica es trascendental. Es el caso que hay acá. Muy bien, y aquí hemos terminado con esta parte. Ahora vamos a ver el nuevo otro libro que se llama Überwensystem, sobre la certeza. Bien, vamos a ver ese punto. Que habla sobre la certeza. Veamos. Es el texto filosófico conocido como Überwensystem o Überwensystem en alemán. Fue escrito en 4 fases entre abril de 1950 y el 29 de abril de 1951, 2 días antes de su muerte. No fue un manuscrito destinado a ser publicado. Fue editada por los albaceas de Wittgenstein, Ascombe y von Wright, y anotada según el número del párrafo. Bien, algo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, ¿no? El origen de esta obra, ¿no? Fue un largo interés de Wittgenstein en 2 famosos trabajos, uno de Moore, Prueba del mundo exterior del 39 y Defensa del sentido común, en los cuales se responde al escéptico citando una serie de cosas que conoce como sé que hay una mano. Sobre la certeza está directamente conectado a este ejemplo desde el primer párrafo, el cual dice: si sabes que hay una mano aquí, se te concederá el resto. Wittgenstein no consideró decisiva la prueba de la realidad exterior de Moore. Al parecer, a instancias de su amigo íntimo Norman Malcolm, a mediados de 1949, Wittgenstein comenzó a redactar su respuesta en hojas sueltas, probablemente durante su estancia en Viena, a finales de 1949 y principios de 1950. Volvió al tema 2 veces más antes de un cuarto y último periodo de 6 semanas y muy enérgicas. Inmediatamente antes de su muerte, cuando escribió más de la mitad sobre la certeza en esta época, Wittgenstein usaba cuadernos, registraba las fechas y marcaba el tema por separado. Wittgenstein reescribió este libro, Fértil y Periodo, en su última carta a Norman Malcolm, con fecha de 17 de abril de 1951. 13 días antes de su muerte, por el cáncer diagnosticado en otoño del 49, me ha ocurrido algo extraordinario. Hace aproximadamente un mes me encontré de repente en el estado mental adecuado para hacer filosofía. Estaba absolutamente seguro de que nunca más sería capaz de hacerlo. Es la primera vez después de más de 2 años que se ha levantado el telón de mi cerebro. Por supuesto, hasta ahora solo he trabajado durante unas 5 semanas y pude de que todo termine mañana, pero me da mucho trabajo ahora. Esos son parte, ¿no?, del escrito de que hizo Wittgenstein a su amigo. Bien, sin embargo, el mismo día escribió: ahora hago filosofía como una anciana que siempre pierde algo y tiene que buscarlo de nuevo. Ahora sus gafas, ahora sus llaves. 1 semana y media después había escrito una nota similar. Aquí todavía hay una gran brecha de mi pensamiento y ahora dudo si será subsanar. Muy bien, es lo que tengo acá para ustedes. Hay el concepto de certeza, ¿no? ¿Qué quiere hablar sobre esto, no? Toda la persona no pretende mostrarnos que tenemos todos la verdad, sino mostrar cómo las dudas y el pensamiento de un error pueden llegar a carecer de sentido, ser incomprensibles debido a su arraigo en el juego del lenguaje. Por lo tanto, argumenta con la estructura de nuestro lenguaje puede llevar a la formación de una duda de la que no se puede dudar. Muy bien, es lo que les puedo dar acá hasta el momento. ¿Y qué más? Ya, para finalizar, ¿no?, más de la obra, tiene muy importante, ¿no?, el lenguaje y la forma de vida, sobre todo ya que aquí se busca sacar conocimientos en base a la duda, ¿no? Eso es lo que se entiende aquí. Y veamos, estimados amigos y amigas, ¿no?, cómo vamos aquí
Ya estamos terminando el libro, ya estamos acabándolo. Sobre la certeza, no creo que lleguemos a tener un glosario no personal de nos personas. Y así. Bien, seguimos ahí con sobre la mesa. Y así, terminamos. Muy bien, se acabó este libro. Y tengamos acá el pensamiento de Bertrand Russell. Justo, mira, ven uno de los amigos de acá del fallecido. El pensamiento de Wittgenstein tenía un grado casi increíble de penetración, apasionadamente intensa, al que entregué sin reservas toda mi admiración. Bertrand Russell. Bien, listo. Con este pensamiento nos vamos y será hasta otra oportunidad. Bien, no olviden suscribirse. Estamos en el canal de YouTube Marco H. Vlogs. Listo, hasta luego. Gracias.